Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Dreamers ocupa el puesto número 7 de los videos más vistos en YouTube y reingresa en el puesto número 44 en el Official Video Streaming Chart de Reino Unido. Seven, en Spotify Global ocupa el puesto número 83. En los Billboard Global 200, Seven se ubicó en el puesto 105 y en Global excluyendo a Estados Unidos en el lugar número 70. Jungkook lleva 77 semanas consecutivas y es el solista asiático que lleva más tiempo en estas dos listas Billboard. Otro récord para Jungkook, felicidades. Sigamos escuchando las canciones de Jungkook en las diferentes plataformas. Nuestra meta 1 billón de stream para 3D. Vota por Jungkook en los Shining Awards como Mejor Álbum K-Pop 2024. Q, en Spotify Estados Unidos se ubicó en el puesto número 9. En Spotify Japón número 10. Spotify Brasil número 117. Spotify Corea número 1. Spotify Italia número 119. En Spotify Argentina número 175. Reingresó nuevamente Spotify México en el puesto número 177. Vamos fans de Jimin en México. Felicidades por el reingreso, sé que podemos más. Spotify España número 132 y Spotify Global número 11. Mantengamos el stream para Jimin, seamos constantes para que Who siga dentro de los primeros lugares. En la Official Singles Chart, Who se ubicó en el puesto número 7. Fans de Reino Unido, vamos con el stream a Who, para que se mantenga dentro de los primeros lugares. Debemos seguir con el stream a Who, en las diferentes plataformas, sobre todo en Spotify, no bajemos la guardia y mantengamos a Jimin dentro de los top 10. Vota por Jimin y Jungkook en los Shining Awards como Mejor Artista K-Pop 2024. Sigamos apoyando a Jimin y Jungkook en sus canciones y votaciones. Nuestro amor hacia ellos se traduce en logros y récords que logran día a día en sus carreras musicales. Diario Militar J-Coop. Menú de día martes. Desayunaron arroz, sopa de algas con carne de res, bulgogi estilo Eonjan, tofu al vapor con salsa sazonada y kimchi. Almorzaron arroz, estofado de pasta de soja fermentada, cerdo cocido al vapor, kimchi bossam, variado de hojas para envolver y pasta de soja, ensalada de rábano y cebollino y refresco de Coca-Cola. Cenaron arroz, sopa de calabacín con masa de harina, sujebi, pollo al vapor estilo andong, tortilla coreana de mariscos y cebolleta, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. En la mañana -4 grados Celsius bajo cero, mayormente nublado. En la tarde -1 grado Celsius bajo cero, mayormente nublado. Tarde-noche 4 grados Celsius, mayormente nublado. Salió un testimonio en un blog de Naver, del dueño de una pensión, cerca de la quinta división. El relato dice que el sábado, 18 de enero, el gerente de Jimin, arrendó para él y 2 soldados el lugar, comieron y ocuparon la máquina de karaoke y el dueño escuchó a Jimin cantar desde afuera. Quiso enviar refrigerios pero el gerente, no se lo permitió. Se fueron el mismo día, pero el dueño no pudo verlos marchar porque tenía un compromiso.
Estaba muy emocionado de conocer a una estrella mundial. También escribió que tiene las imágenes de la cámara de su recinto donde se ve a Jimin y que tiene una captura, que no la subió solo porque es mala educación, pero eliminó esa parte del post, porque eso ha molestado mucho a las fans de Corea por invadir el espacio de Jimin. Es totalmente cierto, está bien contar la experiencia pero no debió decir que lo tenía grabado. Sé que muchos relatos dicen que Jungkook estaba ahí, pero en ningún momento el relato del dueño comenta que estaba Jungkook, incluso contestó diciendo que él no fue, solo nombra a Jimin con 2 soldados más. Me alegra saber que Jimin está bien y feliz, porque se le escuchó cantar, seguramente estaban celebrando algo, quizás la baja de uno de sus compañeros. Recordemos que Jimin maneja un obús, llamado Nepto, y deben ser muy cercanos con sus compañeros. Seguramente les prometió una comida y cantar karaoke. Sabemos que Jimin es mirado como una figura paternal dentro de su batería. ¿Por qué no estaba Jungkook? Bueno, quizás tuvo turno, o también puede ser que dentro de sus labores cada uno tenga su grupo de amigos y compartan con ellos independientemente, como lo hacen afuera, Jungkook con la 97 Line y Jimin con su grupo de amigos. Y eso habla de la relación saludable que tienen ambos. Las solos, antes de la relación de Jungkook, celebran mucho esta salida de Jimin con sus amigos, todo porque no estaba Jungkook, que mentes más estrechas. Cuando ambos están juntos por elección haciendo el servicio militar y cuando sale algo de ellos dos, las antis omiten a uno o al otro. Las solos de Jimin y Jungkook que odian la relación de ambos, son bien escasas de neuronas. Si realmente amas y conoces a Jimin y Jungkook, sabrás que ambos son importantes en la vida del otro. Por algo no pudieron separarse durante 18 meses. Dejando todo lo desagradable de algunas disque fans, lo importante es saber que Jimin está bien, feliz y saludable. Qué privilegio de esa persona escucharlo cantar. Salió un autógrafo de Jimin publicado el 3 de enero de un restaurante en Seúl, se presume que fue en sus vacaciones de a mediados de diciembre, cuando salió junto con Jungkook. Seguramente aprovecharon sus días libres en comer y salir. Me alegra mucho que hayan disfrutado sus vacaciones. ¿Sabías que? Tae dio una entrevista y le preguntaron, palabras que quiero decirle a alguien especial. Tae eligió a BTS. Y dijo, estamos separados por ahora, pero hasta el día en que podamos estar juntos nuevamente, seamos saludables y felices y desarrollemos nuestra fuerza física o resistencia base para que no jadeemos durante los conciertos. Estoy muy preocupado, por mí mismo, así que haré lo mejor que pueda. Pero las exvecinas ya están desvirtuando lo que dijo, estamos un poco separados en este momento, diciendo que es por Jungkook. Cuando es por todo BTS. Además en ese momento de la entrevista solo Jin y Hobi estaban haciendo el servicio militar. Ellas siguen creyendo que Tae y Jungkook no se pudieron ir juntos al servicio militar por los tatuajes o porque la empresa obligó a Jungkook a irse con Jimin. Ahora ya podemos decir que Jungkook postuló primero al Buddy System y Jimin después. ¿Cómo sabemos eso? Por los números en sus cascos, esto lo había hablado antes, pero ahora se sabe que cuando el soldado A que postula primero queda con un número asignado y cuando postula su acompañante, soldado B, queda con el número consecutivo, o sea Jungkook el 59 y Jimin 60. ¿Qué dirán ahora? Cuando cada día, salen más pruebas que refutan todas sus mentiras. Probablemente ambos tomaron la decisión de irse juntos, pero creo que postularse primero Jungkook es muy importante y dice mucho de todo este proceso que hicieron juntos. Jungkook una vez más dice mucho solo con sus acciones. Ahora ya lo sabes. Una página coreana en Instagram dedicada al turismo, con 1,5 millones de seguidores hizo la siguiente publicación. Los miembros de BTS Jimin y Jungkook, conocidos cariñosamente como Jikook, han capturado los corazones de los fans con su fuerte amistad. A pesar de sus apretadas agendas militares, lograron pasar tiempo juntos durante un descanso en diciembre, visitando un salón de belleza. El salón compartió fotos de sus autógrafos, que rápidamente se volvieron virales en las redes sociales. Aunque BTS ha estado en un descanso por más de 2 años y medio, el vínculo entre los miembros, especialmente Jimin y Jungkook, parece haberse vuelto aún más fuerte. Los fanáticos están entusiasmados y esperanzados por la reunión del grupo.
Todo el mundo ve la tremenda conexión entre Jimin y Jungkook, que por cierto, la ida a la peluquería fue cierta, no como andan diciendo las exvecinas en un ataque desesperado por invalidar la relación que ambos tienen. Personas ajenas al mundo shipper pueden ver lo evidente, una fuerte y única conexión entre ambos. Día 140. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.